Yo lo lamento si la gente piensa que uno es exagerado. No es exageración. Es una preocupación real. Porque además, este es el único país que uno tiene. Pone la nota número 19, una portada. Nuestro problema, gobierno no puede estar en crisis, dice que está en el proceso de industrialización. ¿Industrializa qué el presidente? Ya. ¿Industrializa qué, presidente? ¿El gas? ¿El gas lo industrializa? ¿Qué industrializa? Sería bueno saber qué industrializa realmente. Poner la 21. Tuvimos un importante encuentro con el directorio del BID. Dialogamos sobre la situación económica de Bolivia y los buenos resultados de nuestro modelo económico-social comunitario productivo, con el que estamos contrarrestando de manera exitosa la crisis internacional y el sabotaje interno contra nuestra economía. Con la delegación del BID conversamos sobre las consecuencias de la crisis climática en nuestro país y cómo los programas de riego tecnificado mejoran, no solamente la adaptación de eventos climáticos, etcétera, etcétera. Avanzamos con el plan que nos hemos trazado para resolver problemas estructurales de nuestra economía. Diversificación productiva e industrialización, eso son huevadas, eso no está dando resultados. ¿De qué más hablaron? Una economía, los indicadores son claros, tenemos economía estable y agradecemos al BID la confianza en el desempeño económico de Bolivia. Crecemos redistribuyendo. Bien, carajo. Qué cosa bárbara. Ya. Ahora ponerla a la 22. BID da su confianza al desempeño económico boliviano. Claro, claro, lo dice Arce. Dio a conocer su confianza en el desempeño económico de Bolivia, que es el resultado. Todo lo dice Arce. Parece que es el portavoz del BID. Debe ser su intención de ser portavoz del BID. Bueno, y apareció Marcelo Montenegro a negar que exista crisis económica en el país. Dale. De que la economía está en crisis. La economía está en crisis cuando hay inflación por encima del 8 o 9%, o también hay procesos de deflación donde la economía está sumergida, digamos, en un estancamiento. La economía boliviana crece, ha crecido el 2023 3,1%. A pesar de estos bloqueos internos, las fricciones políticas, podríamos haber crecido mucho más. A pesar de este entorno externo complejo, hemos crecido, hay estabilidad de precios y eso más bien es un mérito del modelo económico, social, comunitario, productivo. ¿Cómo se puede decir que ha fallado o nunca ha funcionado? Tampoco jamás hemos dicho en este gobierno de que las exportaciones no son un elemento importante. No es elemento sustancial porque también la demanda interna ayuda, pero jamás hemos dado un desmérito a lo que implica la demanda externa. Hemos dicho que es un motor de la economía, pero cuando este motor falla, ahí entra el motor de la demanda interna. Si ustedes revisan mis declaraciones en su mismo programa o en otros, jamás hemos dicho que cuando iban bien las exportaciones era producto de nuestro modelo y cuando iban mal las exportaciones solamente la demanda interna era lo único que importaba. No, más bien lo que decimos es de que antes, por ejemplo, el año 99, cuando hubo la crisis de los textiles, o la crisis, perdón, de la devaluación del real, y eso se transmitió al cierre de textiles. Es decir, cuando una economía como la brasilera se resfriaba, a nosotros nos daba neumonía. Lo que estamos diciendo ahora es que hay más resiliencia para soportar los shocks externos y también aquí los shocks internos derivados de la política. Antes teníamos más resiliencia, hoy día tenemos más aguante. Cambia una cosa por la otra. ¿Qué tal? O sea, no pasa nada. Todo está bien, hombre. ¿Qué? Te falta comer. 35 gramos pesa un puto pan. 35 gramos y lo ven bien. Creen que está bien porque se mantiene el precio. ¿Cómo no se va a mantener el precio si 35 gramos un pan? Qué barbaridad, hombre.
¿Qué están comiendo los pobres? Lo que les queda para comer. Hay desempleo, hay un montón de cosas, no hay dólares, no hay exportaciones, no hay importaciones. Ah, eso sí, el contrabando y la pichicata está por alto. Ponela, ¿qué dijo Darío Monasterio? Claramente eso genera una incertidumbre y un problema para los ahorristas que depositaron su confianza en el sistema financiero, que a su vez está regido por entidades de regulación como el Banco Central de Bolivia y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, que son prácticamente dependencias del Poder Ejecutivo del gobierno. Y esa situación genera muchísima incertidumbre, es decir, ¿quién va a querer ir a depositar su confianza en el sistema financiero? Repito, regido por estas autoridades estatales, digamos, de regulación. Y esa situación, pues obviamente lleva muchísima incertidumbre y un problema en cuanto a la situación que genera para el sistema financiero. Por supuesto que el que depositó sus dólares, pues quiere recibir nuevamente sus dólares en el momento en que ellos quieran tenerlo, digamos, a su libre uso, ¿no? Y lamentablemente lo que ha pasado ha sido una situación de confiscación de esos ahorros en dólares hasta el año 2026, que sabemos que viene, digamos, unas elecciones en 2025 como pateando la pelota para un próximo gobierno. Entonces, esa situación me parece que no da la fe del Estado en su conjunto, ¿no? No hay cómo devolverle los dólares a los ahorristas, digamos, o a las personas que utilizan el sistema financiero. Bueno, lo que pasa es que cuando uno abre una cuenta, sea en dólares o en bolivianos, como estaba totalmente permitido en Bolivia y siempre ha estado permitido en Bolivia desde el año 86, del 21060, cuando se crea el boliviano y hay la libre competencia de moneda en Bolivia, es decir, nosotros podemos utilizar el dólar o el boliviano como mejor nos plazca, y uno cuando abre una cuenta pues tiene la libertad de poder retirar esos ahorros y esos fondos cuando así lo crea conveniente. Entonces, si usted no puede ir a retirar sus ahorros en dólares que tenía en una cuenta, obviamente que existe una confiscación o lo que se llama comúnmente un corralito hasta el año 2026, como diciendo, sí, te vamos a devolver, pero el 2026 te devolverá otro gobierno o otra situación, o esperamos que mejore la situación hasta el 2026, porque la verdad es que no existen las divisas necesarias para devolver esos fondos en garantía que tenía el Banco Central en dólares de los bancos, y obviamente que no se pueden devolver los ahorros actualmente, lo que significa una confiscación o un corralito, ¿no? Cuando se dice podemos devolver pero en boliviano, es decir, podría ser el mismo valor, pero no es lo que el ciudadano espera, ¿no? Bueno, yo supongo que habrá alguna compensación con respecto al dólar, porque obviamente todos sabemos que existe, digamos, un dólar paralelo, ¿no?, que está cotizando a un valor mayor al tipo de cambio oficial. Negarlo sería tapar el sol con un dedo. Y esa situación pues lleva también a que para devolver esos ahorros en dólares, estamos hablando de 2.800 millones de dólares, es muchísimo dinero, estamos hablando casi de 20.000 millones de bolivianos. Entonces esos 20.000 millones de bolivianos, para que sean reemplazados por los dólares, se tienen que dar a través de una emisión monetaria. Entonces eso genera una emisión monetaria mayor, generan todos los efectos sobre la moneda, pierde valor la moneda al haber un exceso de oferta monetaria, y eso también puede generar inflación porque no se ve acompañado por una producción que sostenga, digamos, esa emisión monetaria, ¿no? Siempre se ha hablado sobre la solidez del sistema financiero y esto generó confianza en el ciudadano para hacer los depósitos, para poder acudir a un banco y abrir las diferentes cuentas. ¿Cómo los deja ahora esto, digamos, al sistema financiero que se dice es firme en nuestro país? Bueno, obviamente lo que se está viendo y lo que está claro, y creo yo que el público boliviano, el depositante o el ahorrista, digamos, en el país, claramente ve que hay una situación desde un modelo de economía que está regido por el Estado. El Estado es el mayor participante en la economía, como lo han afirmado desde hacía muchísimos años los gobernantes actuales y los anteriores, que eran los mismos en realidad, y decían que querían que el Estado participe en más del 40%, 50% del PIB de la economía. Entonces, el ahorrante y el depositante en el país se da cuenta de que esto viene desde el Estado, es decir, de los que administran el Estado coyunturalmente, que son los gobiernos,
y obviamente que el gobierno actual es el que ha generado, igual viene desde hace muchos años también con el anterior gobierno del MAS, ha generado esa incertidumbre, y creo yo más bien que el sistema financiero está tratando de poder sortear esta situación. Obviamente que también los bancos tienen alguna responsabilidad con algún tipo de situaciones de riesgo que se han dado en el pasado reciente, como por ejemplo con el caso del Banco Fácil, pero en general el sistema financiero es un sistema financiero sólido que está preveyendo la situación como se le ha presentado con esta situación de la balance pago de las divisas, y yo creo que la situación de mayor riesgo la ha puesto en duda, digamos, se ha generado por las políticas del gobierno a través de todo este tema de la caída de las reservas internacionales netas del año 2015, que se ha profundizado al mínimo en estos últimos informes del Banco Central de Bolivia sobre las reservas. ¿Cómo entender esto que manifiesta el presidente? Sí, dice, tenemos problemas con los dólares, pero económicamente estamos bien. A ver, hay que hacer una retrospectiva. Nosotros, como le decía anteriormente, tenemos una libre competencia en moneda por una traumática hiperinflación que sufrimos el año 85. En el año 86, con el 21.060, se establece una nueva moneda que genera una credibilidad que empieza a competir con el dólar. Obviamente, después de ese trauma hiperinflacionario, la gente seguía todavía ahorrando y utilizando el dólar. Siempre, históricamente, estamos hablando de prácticamente casi 40 años del 21.060, del año 86, 38 años. Entonces, querer romper esa tradición de solamente utilizar bolivianos en un país que históricamente ha necesitado el dólar, en un país que históricamente su economía está basada en las importaciones de bienes de capital para producir, e incluso en algunos momentos quizá de atraso cambiario, como se llama, importaciones de alimentos, cuando no se incentivaron las exportaciones no tradicionales a través de las mini devaluaciones, como se venía haciendo con el bolsín, que se instituyó en el 86 con el 21.060. Romper esa tradición ha significado realmente un error garrafal en la política económica del entonces ministro de Economía del país en el año 2011, que era el actual presidente. Él rompe el bolsín e instituye el tipo de cambio fijo, y esa situación es la que nos lleva a, en una época donde bajan los precios, los términos de intercambio, que son los precios de las exportaciones versus los precios de las importaciones, obviamente que se genera una camisa de fuerza en la cual ahora ya no podemos salir, porque salir de esas coyunturas de tipo de cambio fijo oficial sería pues obviamente muy traumático también para el país, como aquella vez del año 85. Entonces, romper esa tradición yo creo que fue un error que cometió el gobierno actual, porque fue parte del anterior gobierno también, y creo que eso no genera certidumbre y no genera también las inversiones necesarias, que no se están dando porque hay mucha expectativa negativa, y lo mismo para el consumo de los hogares. Entonces, decir que la situación de la economía está bien y que solamente hay una falta de dólares en un país que históricamente ha utilizado los dólares y los necesita para importar bienes de capital y alimentos y combustible también, obviamente, es una situación realmente demagógica, ¿no? Es demagógico, no les importa, ellos están en la suya y ya sabemos. Lo que se viene va a ser más grave. Lo de hoy del presidente Arce es esta defensa del gabinete social, pero además que decide, como lo ha dicho él, es grave. La seguridad vial es fundamental para la seguridad ciudadana. Por eso instalamos 700 cámaras de vigilancia en calles y avenidas, conectadas a un centro de monitoreo para mejorar el tráfico vehicular en la ciudad. No existe ley de fotomultas. Lo que estoy planteando es que de esas sanciones, de esos cobros que tenga la unidad operativa de tránsito, se quede esa plata, por lo menos el 50% en Santa Cruz, para salud, para apoyar a los enfermos de cáncer y a los que tienen que hacerse diálisis todos los días, que es uno de los sectores más golpeados. Entre todos, hagamos una ciudad ordenada y segura. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión, Johnny Fernández, alcalde. Si te contagias de influenza, podés sufrir dolor de cabeza, tos, dolores musculares, decaimiento y fiebre. Vacunate a tiempo.
podés evitarlo. Vacunate de forma gratuita, en especial si formas parte del grupo de riesgo. Embarazadas, niños de 6 meses a 2 años de edad, mayores de 60 años, personal de salud y pacientes con enfermedades crónicas. Es fundamental que recibas ahora esta vacuna. Podés prevenir complicaciones a causa de esta enfermedad. Ayúdanos a protegerte, es bueno para todos. Sigamos avanzando en salud, sigamos avanzando Santa Cruz.